Bienvenidos a Es Real Podcast. Yo soy Caro Villegas. Y yo, Marce Cabrales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Es Real con Marce y Caro. Hola, Caro. Hola, Marce. Bueno, saludo para todos los que nos están oyendo y los que nos están viendo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, Marce, vamos a hablar de un tema que es de nuestro corazón, pero un tema que es real para muchas personas que quieren emprender. Y es que hacer empresa no es fácil, pero se puede. Nosotras hicimos y montamos empresa hace 12 años. 12 años. Que empezó pequeño, pero ya vamos ahí creciendo porque también era un sueño poder expandirnos. Así es. Arrancamos hace 12 años y yo quiero que les contemos un poquito qué nos motivó, Marce. Digamos, ¿cuáles fueron esas motivaciones como muy profundas dentro de ti donde dijiste, sí, yo le quiero apostar a este reto? Primero hay que decir a quien nos está escuchando y no nos conoce que nosotros somos cofundadoras de Jardines Infantiles Bumblebee. Entonces, ¿por qué no podemos empezar a dar una explicación sin contexto? Bueno, realmente cuando tú me llamas a hacerme la propuesta, yo soy administradora de empresas y estaba yo en un trabajo que no me llenaba 100%, pero era mi primer trabajo. Y de esas cosas que más por complacer a mi papá en todo el tema político, tú me llamas y me dices, tenemos esta propuesta, estamos pensando con tu pareja de ese momento en montar jardín infantil. Realmente yo dije, me parece chévere por 3 cosas. 1, me gustan los niños. Yo siento que uno tiene esa alma y esa conexión con los niños. 2, mi mamá fue profesora de preescolar 29 años. Wow. Entonces, como que yo en mis días libres del colegio amaba el plan de irme con ella para su preescolar y tener como ese acercamiento y esa conexión con los niños. Y 3, que creo, si no estoy mal, que cuando fue esto, yo estaba en embarazo de mi primer hijo. Claro que sí. Entonces yo decía, maravilloso montar un jardín, porque no soy de Bogotá y no conocía como ese ambiente o ese ámbito en Montería. Soy de Montería, hay como unos ya reconocidos y todo, pero pues vivo en Bogotá desde que me gradué de la universidad. Entonces dije, viene mi chiquito en camino, qué chévere poder formar, crear, montar empresa y tener un lugar para que él pueda y estar yo ahí cerca. Uy, qué bonito, yo esa parte no la recordaba. Bueno, yo creo que lo que a mí me movió fue principalmente haber pasado por una crisis personal muy profunda en los años anteriores y había asistido a terapia. Y en esa terapia, digamos, lo único que hicimos durante la terapia fue volver a los primeros años de vida. Y vuelva a los primeros 5 años de vida y vuelva. Porque es la clave de la terapia, tienes que echar para atrás para poder saber dónde está la idea. Entonces yo decía ahí, miércoles, estos primeros años son muy importantes, no solo en la parte cognitiva, sino realmente son la base de la parte emocional y te van a dar la posibilidad de tener una vida feliz o no. Entonces creo que eso, digamos, fue un punto fundamental. Eso no me lo contaste en la reunión. En la reunión solo me contaste números y esta es la proyección y la inversión y el bueno, no. Que eso también es, digamos, la esencia del jardín. La segunda motivación, creo que ahí coincidimos mucho y es que tenemos una afinidad por los niños. Yo recuerdo muchísimo que cuando yo tenía 9 años, 7 años, siempre jugaba con los más pequeños, además armaba coreografías. Alguna vez me fui a la finca de una amiga mía del colegio y no se me va a olvidar nunca, Pilar París, si me oye, mamá de Ana María Correa, se voltea y me dice, Caro, ¿tú por qué no estudias algo que tenga que ver con niños? Y después de muchos años dije, pues tenía razón Pilar París. Te hizo una buena lectura. Te hizo una buena lectura. Y la tercera es porque después de un momento también muy retador en la vida, hice un viaje maravilloso y me dio por irme a la India a un ashram. Y un día me levanté en ese ashram de la India y de pronto me asomo yo por la ventana y veo a una maestra con sus 4 o 5 chiquitos meditando, cantando. Y yo, fue realmente como una iluminación. Y yo dije, hagamos algo con los niños. Y entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a pensar con mi ex marido
y dijimos, ideal, Juan Pablo y Marcela, que teníamos una buena relación. Pues Juan David, mi marido, fue padrino del matrimonio de Juan Pablo y Marcela, entonces éramos realmente muy cercanos y con muchas ganas, pero con mucho miedo, nos lanzamos al agua. Nos lanzamos al agua en el 2012, en agosto del 2012. Bueno, la remodelación de la casa empezó unos meses antes, Sí. pero la apertura oficial con la sede ya lista fue en agosto del 2012. Entonces, primer corte para decirles a los que nos están oyendo que si tienen una buena idea, si tienen una motivación fuerte, yo sé que esto da miedo, que emprender da susto, pero hay casos de éxito. No, hay casos de éxito. Yo creo que cuando uno quiere cumplir los sueños, como tú dices, tiene el capital también para invertir porque pues habrá negocios, por más que tú quieras vender una fruna, pues se necesita algo detrás, tienes que tener como ese respaldo o ese apoyo económico, pero las ideas a veces la gente le copia a uno y uno puede ir logrando, ir avanzando, ir construyendo y se empieza de cero. Porque muchas veces hay muchos sueños que se truncan porque uno dice, ¿cuándo voy a llegar yo hasta allá? Necesito demasiado camino o hace falta mucho camino por recorrer para poder lograrlo, pero cuando uno tiene el objetivo, la meta, el horizonte claro, pues busca la manera de poder llegar a eso. Y yo creo que ejemplo de lo que tú dices, Marce, es que ni Marce ni yo éramos ni pedagogas, ni psicólogas, ni fonoaudiólogas, ni nada por el estilo. Eso era Nada lo legal. Eso era pero ser la primera barrera. ¿Y qué dijimos? Consigamos una persona que sepa, que pueda dirigir el barco y que nosotras estemos ahí. Y ahí llega Natis, digamos que es quienes nos conocen, la directora que arrancó con nosotros aquí en la sede de Chico Navarra, que fue la primera que abrimos, pero con una cosa muy importante y fue que dijimos, no nos vamos a quedar aquí. Entonces empezamos a estudiar las dos. Y seguimos estudiando. Primero tú, porque yo estaba, como les decía al inicio, en otro trabajo, en otro campo, nada que ver con esto. Simplemente, pues, hablábamos de la parte administrativa, financiera, estábamos como pendientes de esa situación, pero no de lleno acá. Arrancaste tú con Nati el primer año. Así es. El primer año. Así es. Arranco yo con Nati y al año siguiente aplico a Proyecto Cero de la Universidad de Harvard y al principio pues nos niegan el espacio y luego ya nos dicen, mira, hay un cupo y yo salgo volada a hacer el curso en Harvard de Proyecto Cero y eso empieza, digamos, como a darnos también el piso de toda la parte de lo que queríamos realmente trabajar pedagógicamente con los niños. Y Yo creo que ese esfuerzo y ese primer acercamiento se ha mantenido como el primer pilar de la metodología del jardín. El jardín tiene dos pilares, toda la parte de pensamiento, de Proyecto Cero, hace parte de ese engranaje que después, más adelante, viene a conectarse con toda la parte emocional. así es. Y en la parte emocional, pues Marce finalmente se certifica, pues ya lo dirás tú. Después de mucha lora en disciplina positiva, porque realmente, Carolina, tú deberías, y yo no debería, estudiar otra vez, o sea, cosas como más, pero bueno, una certificación, pero la pandemia, yo me certifico después de la pandemia, una situación puntual con mi hijo mayor, dije yo, necesito más herramientas, necesito más acompañamiento, Carolina Lora al respecto. Entonces, hagámosle caso y certifiquémonos en disciplina positiva. Y ahí empezamos a fortalecer los dos pilares. Después yo fui a Conscious Discipline, al instituto en Orlando, y después las dos tomamos varios cursos también de Conscious Discipline. Y finalmente creo que el último curso, o lo último que acabamos de hacer, porque esto no acaba, esto no termina nunca, es una especialización en neurodesarrollo. Claro. Marce, los retos como empresaria, que tú digas, mira, de los retos más duros en estos 12 años en Bumblebee, bueno, han sido estos. Yo creo que el camino es largo y culebrero, porque si bien yo era administradora de empresas en su momento, pues lo sigo siendo, pero en el momento en que tú me haces la propuesta, pues yo no tenía experiencia a nivel empresarial en ningún lado, porque apenas estaba como iniciando esa parte profesional. Entonces, qué susto, porque es un barco que no solamente es de una arista, sino que se compone de muchas cosas para la que uno tiene que buscar personas de apoyo que pueda
que puedan ser especialistas porque zapatero a sus zapatos y a veces uno cree que se las sabe todas y hemos hecho de ir a hacer el mercado, de montar la pauta, de diseñar, de manejar la caja menor, de bailar, de saltar, de profesora, de barrer, de limpiar. O sea, hemos hecho de todo porque así se empieza. Uno al inicio pues no puede tener una nómina gigante porque te ahogas. Entonces yo creo que uno de los retos es poder distribuir cuando tú estás empezando muy bien los recursos para que no te ahogues desde el inicio y poder hacer unas proyecciones financieras que te permitan tener ahí un vaivén por si cualquier imprevisto, porque mucha gente sale, la idea, invierte, pero no tienes ese colchón, no tienes esa visión, no lo tienes planeado y pues tampoco es improvisación 100%. No, de acuerdo. Y tienes que tener, como dices tú, ese tiempo de darte para crecer, porque si tú sales al mercado y crees que ya tu servicio o tu producto es súper exitoso y te das un plazo de 3 meses para estar dando... Es constancia de educación. No va a funcionar y por eso cierran tantos negocios, por eso cierran tantos negocios. Se dice que en los primeros 5 años solo el 20% de las empresas sobrevive. Entonces creo que estos tips que estamos dando aquí desde la experiencia son fundamentales. Marci, yo creo que a nosotros nos tocó un reto histórico. Pues verdaderamente histórico. Pandemia. Muy fuerte tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque cuando llega la pandemia, nosotros abrimos la segunda sede en octubre del 2019 En Nicolás de Federman. Abrimos la casa para ahí empezar a hacer la publicidad y que la gente del barrio nos conociera y demás, pero realmente los niños empezaron a llegar a matricularse oficialmente. Fue en enero que ya nos sentimos que teníamos que 21 niños, me acuerdo yo porque asumí la dirección de esa sede, y en marzo llega la pandemia. Entonces creo que fue un reto muy fuerte porque teníamos una sede estable, que era la de Chicó, pero una sede que acababa de iniciar, que no había llegado a punto de equilibrio y que no estaba, o sea, no se cubría sola. Entonces Chicó pasó a darle el espaldarazo, a solventar mucho esa situación y nos tocó cerrar por muchos meses mientras hicimos todo ese trámite administrativo. Yo creo que es de los retos más fuertes. ¿Qué crees tú que nos ayudó a sortear esa situación tan fuerte, Caro? Mira, yo creo que en lo personal, digamos que hablo por la parte mía, yo había arrancado el MBA del INALDE hacia el 2018, que creo que eso tiene 2 implicaciones importantes. La primera es que nosotras arrancamos pues al inicio con la idea de tener un jardín muy grande donde llegaran muchos niños, o sea, un espacio donde tuviéramos muchos niños. Y después, conociendo el sector, nos dimos cuenta que ese no era el modelo de negocio, que la gente tenía unos criterios de elección de jardines diferentes y que nos teníamos que acomodar a esos criterios de elección. Uno de ellos, la cercanía. Entonces, tuvimos la flexibilidad. Esta palabra es súper importante para quienes quieran emprender, flexibilidad de decir, uy, por allá no es por acá, reorganicémonos. Aunque hay que aclarar también que hay jardines que tienen un volumen de niños muy grandes y se enfocan en tener una sola sede con unas instalaciones que pueda llenarse de niños, pero nosotros en la marcha nos dimos cuenta que de pronto no es que no fuera por ahí, sino que no era lo que queríamos, para el de acuerdo. No queríamos. Y cuando llega pandemia, digamos que una de las cosas más importantes, creo yo, y es una de las funciones principales de los líderes y los directivos, es saber tomar decisiones a tiempo. Nosotras no nos demoramos en tomar decisiones porque al final del día todos estábamos en incertidumbre. Cuando nosotros nos ¡Qué angustia! un 15 de marzo, todo el mundo decía, no, vamos a cerrar 20 días, vamos a cerrar una semana, vamos a cerrar 2 meses. Y en ese momento, Marci y yo nos reunimos y dijimos, hagamos de cuenta que esto va a largo plazo y tomemos las medidas, Replanteemos el modelo total, de ya para allá. de ya para allá, cómo podemos ayudar a las personas nuestras. Digamos que las más vulnerables en ese momento eran las auxiliares administrativas, porque al final del día las profesoras seguían apareciendo en pantalla. Nos tocó reinventarnos, pensar cómo le damos digamos, un espacio de interacción a niños de 2 años a través de la pantalla. Eso era una locura. Pero los papás trabajando, las niñeras que no podían llegar a las casas, o sea, era
todo un drama. Yo Que creo además para nosotros era muy fuerte porque digamos que en los niños de 2 años está contraindicado el uso prolongado de pantallas. Entonces era cómo les damos la dosis correcta, donde ellos reciban esta interacción, pero donde no nos pasemos de lo que realmente debe ser. Y entendiendo, digamos, una situación muy compleja para todas. Pero en lo administrativo, creo que fue muy importante tomar la decisión de ayudar, digamos, a quienes estaban más vulnerables en ese momento, pero previendo que iba a ser difícil, y también de hacer unos acuerdos a tiempo con las maestras. Yo creo que ahí todos pusimos de nuestra parte. Marcela y yo ya en términos contables dijimos, Marcela y yo no vamos a recibir absolutamente nada del jardín durante el tiempo que dure la pandemia, pero necesitamos que ustedes también se pongan la camiseta, y ahí empezamos entre todos, nosotras, profesores, auxiliares, padres de familia, E incluso los papás, claro, los que estaban pasando, que son independientes, que eran emprendedores, pasando por situaciones muy complejas y decían, miren, no nos queremos abandonar, no queremos dejar todo tirado, pero también denos la mano porque la situación está muy fuerte, casi que fue un desgaste el mes de marzo, sobre todo marzo, abril y mayo, porque ya hacia junio se iba viendo un poquito más la luz, pero los 3 primeros meses yo creo que fue muy difícil, clave el trabajo en equipo, clave la toma de decisiones, y yo creo que las decisiones que tomamos a nivel financiero de pedir un crédito que decíamos, no sabemos con qué lo vamos a pagar si esto se complica, pero necesitamos tener un colchón porque esto va para largo. Muchas de las familias de Nicolás que acababan de entrar desertaron así es. y quedó casi que la sede con 10, 8 niños, me acuerdo. Y bueno, ahí el bastión y la base fue Chico. Y nos preguntábamos mucho miércoles, ¿será que devolvemos la casa de Nicolás de Ferma? Uy, O sea, no, ¿qué hacemos? me hizo redactar la carta y yo no, Caro, Yo no sé redactarla por sí o por no, pero no sabemos a dónde estamos caminando. Y sabes que también nos ayudó mucho, tengo que decirlo, todas las ayudas del gobierno fueron muy importantes. Los Nosotras subsidios. usamos todos los subsidios de nómina, PAEF, juiciosas, todos los meses, por eso uno tiene que estar como empresario informado de lo que ofrece el gobierno como beneficios para los empresarios, porque realmente son asequibles y realmente sirven. Ese crédito que sacamos con el Banco Agrario era un crédito con una tasa especial para pasar crisis de pandemia. Entonces digamos que ahí empezamos a arañar. ¿Qué hacemos? Era muy fuerte, o sea, además el desgaste emocional de sentir que un negocio que ya llevaba por lo menos Chico varios años se va viendo como a pique porque pues los niños no pueden, las profesoras tampoco y pues no son productos que tú dices, no, yo guardo el stock y después miro a ver cómo lo saco, lo remato, o sea, esto es una cosa de servicio, además de una responsabilidad social también muy, muy fuerte, pero yo creo que ha sido el reto más grande que logramos sortear. Y de ahí salió una cosa que a mí también me parece muy importante contarles a ustedes, porque a veces uno ve la competencia como logro. Yo con ellos no me hablo, INRI, se creó un grupo de directoras de jardines infantiles. Y en ese grupo de directores de jardines infantiles nos compartíamos, miren, salió el subsidio de la nómina, salió el subsidio de los jóvenes, Hagan esto, hagan lo hago otro. esto, ¿cómo hago esto? Era una red de directoras, no importaba que quedáramos aquí a media cuadra, éramos todas, y cuando íbamos a abrir, que no nos dejaban abrir, La voz de Claro. todas en conjunto. formamos eso que se llamó la revolución de los columpios, diciendo déjenos abrir, los niños chiquitos necesitan el espacio, el aire libre. Entonces es ver también cómo tú puedes generar casi que un clúster, o sea, unos grupos muy fuertes que hacen peso, Que te apoyan Campos. como gremio también. Así es. Porque yo creo que el trabajo en equipo al interior de las empresas, pero también con los aliados que uno puede tener por fuera, y en esta ocasión miramos que sí nos respaldamos y dónde están pidiendo esto y los materiales más baratos y cómo hacemos para mandar, qué mensajero nos recomiendan para mandar a las casas. O sea, fue fuerte y de ahí queda, yo creo que una linda amistad cercana con las que hoy son competencia, pero también son colegas, y yo creo que con la base del respeto, cada cual en su sede pues trabaja por lo que cree. pero tenemos esa bonita amistad que nos quedó de ahí. Marce, hablemos de lo difícil que es hacer equipo, de trabajar en equipo, digamos de lo provechoso y de lo importante que es, pero no es fácil. Y en esto me refiero, si quieres, digamos, a la sociedad nuestra como equipo, pero también a los equipos de talento humano. Al equipo porque
pues bueno, la política del jardín es que en su mayoría las auxiliares y las profesoras sean millennials, vayan a escuchar el episodio anterior y tenemos unas características muy particulares. Está uno conociendo a la gente, tenemos una responsabilidad con los niños y con sus familias muy grandes. Otra de las políticas es un lugar seguro. Entonces, digamos que todo el mundo entre en la misma onda, en la misma órbita y que tenga como esas ganas y esa pasión por aportar a la primera infancia no es fácil. Hemos tenido, que hoy son las directoras de los 3 jardines, unas personas muy nuestras que se han puesto la camiseta, que han pasado las verdes y las maduras con nosotros y que creen y sienten esa convicción de hacer parte, lo sentimos y las hacemos, que se sientan parte de nuestro negocio. Y yo creo que ese trabajo desde arriba, luego con las profesoras y luego con las auxiliares, no es fácil, pero se trata de poder ofrecer ese bienestar, de poder ofrecer esas herramientas, ese entrenamiento, que ellas sientan que más allá de venir a cumplir unas funciones específicas y un horario de trabajo, se sientan como en casa. Yo creo que sí hay un reto cuando uno quiere hacer, digamos, una empresa que tiene que ver con gente, porque a veces uno tiene una empresa donde es uno solo, y eso que hasta con el marido, con el amigo, con no sé qué, uno tiene retos, diferencias y dificultades. Pero lo más difícil que hay es manejar equipos. Entonces, yo creo que ese ha sido un gran reto. Seguimos trabajando ahí en cómo consolidar esos equipos, en cómo mirar. Vuelvo y les invito, como dice Marce, vayan al de Millennials, cómo mirar esas motivaciones de nuestras trabajadoras hoy para responder también de alguna manera con eso. Entonces, y sobre todo, cómo lograr bajar el ADN de la empresa a que todas las personas de la empresa lo vivan. Sintonía. Entonces, si mi ADN es confianza y seguridad, ¿cómo vivo en el día a día la confianza y la seguridad? Yo creo que eso es un reto fundamental. Los equipos tienen que tener, las empresas, unos muy buenos liderazgos para que eso se permee en el equipo de trabajo y la gente te copie y podamos, como tú dices, ser fieles a la esencia y al propósito que uno se plantea desde el inicio y que se va replanteando a medida pues que los años van pasando y la experiencia pues nos va dando más luces de lo que sí se debe hacer y cómo aprendemos también de los errores, porque nos hemos equivocado, hemos improvisado, nos han pasado unos chascos particulares, pero esa unión hace la fuerza, como dice un dicho por ahí. Y yo, digamos que aquí lo voy a decir públicamente, yo creo que es mucho mejor trabajar en sociedad que uno solo. Entonces yo hoy, en homenaje a Más Público, agradezco profundamente por mi socia, porque de verdad creo que entre dos es más fácil, entre dos aportamos más, entre dos tenemos dos visiones. Y fíjate que lo veía con esas directoras que son amigas hoy nuestras y con las que compartimos experiencias. A veces las que son solas les cuesta más trabajo. Dice, para ustedes es mucho más fácil porque son dos, cada una en su campo, cada una con unas habilidades diferentes para poder aportar, que coincidimos en muchas cosas, pero también somos diferentes en otras, y yo creo que eso hace parte de ese complemento para poder trabajar. ¿Que hay problemas, que hay dificultades? Pues claro que sí, hasta en las parejas, con los hijos, en las familias. Ahora imagínate con una persona extraña. Yo a Caro a veces la quiero y a veces la quiero matar, pero pues hacemos un equipo y eso es lo que nos tiene hoy con 3 sedes abiertas en Bogotá, con un mercado que no es tan fácil. Donde hay mucha competencia, porque jardines infantiles, además buenos, jardines infantiles, hay cada cuadra por medio, unos regulares, unos muy buenos, que uno dice, pues claro, tiene toda la razón, si se quiere ir para allá, chévere, pero también es como, y yo creo que ahí vamos entrando a la última parte, Marce, para estos emprendedores, ¿cómo transmites tu mensaje a tu cliente? Porque al final del día hoy todo está inventado, amigos míos. Ustedes van a hacer con el buen negocio, empanadas, seguramente habrán más empanadas, arepas, habrán más arepas, zapatos, habrán más zapatos. Pero ese valor agregado, exacto, ese punto de diferenciación, ¿qué puedes aportar u ofrecer de más que de pronto la competencia no ofrezca o tú lo puedas decir de otra forma o a los papás les caiga diferente? O sea, siempre hay que estarse replanteando y preguntando
nuestra oferta de valor, a ver, no se puede quedar dormida, siempre tenemos que ir un paso adelante, siempre tenemos que estar ahí a la vanguardia, que es lo último. Además, porque los niños son unas esponjitas que absorben todo y mientras uno esté más preparado y más actualizado, sobre todo en este campo de la educación, pues obviamente eso aporta muchísimo. Y eso que tú dices es clave porque no es solo transmitir el mensaje sin tener unas buenas redes y decir lo que yo hago, sino es ser coherente con ese mensaje. ¿Y eso qué implica? Eso implica que nosotras no nos podemos quedar quietas, que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que actualizarnos, que tenemos que pensar qué están pidiendo nuestros chiquitos. Yo se los digo, por ejemplo, hoy uno de nuestros grandes retos es la neurodivergencia. Cada vez llegan niños o más niños con espectros, digamos, del autismo, dentro del espectro autista, trastornos en el aprendizaje, o niños que a veces están siendo catalogados por otros profesionales como TDAH, siendo muy chiquitos, y uno dice, miércoles, ¿será que sí o que es un poquito prematuro? Entonces, por ejemplo, por eso hicimos nuestra última especialización en neurodesarrollo y neurodiversidad, porque realmente si uno quiere ofrecer algo de la mejor calidad, toca esforzarse en estar al día, en siempre dar un poquito la milla extra. Ahorita mencionaste redes sociales y yo creo que las redes sociales que al inicio las veíamos como no, pongamos fotos a diestra y siniestra o saquemos esto sin ninguna estrategia y sin ningún propósito, porque en eso sí que improvisamos al inicio. Después nos fuimos dando cuenta, también millennials, que somos una generación hiperconectada y que tenemos que ahí, la información ahí, el papá no se va a recorrer todo el barrio y a gastar 1000 horas porque trabajan, porque tienen 1000 ocupaciones. Entonces, esas redes sociales, Caro, yo creo que han sido claves para nosotros en un trabajo muy juicioso, muy profesional, asesorándonos con quien sabe del tema para hoy tener ese posicionamiento. Y yo creo y puedo decir que más del 60% de las visitas que no llegan por cercanía, por barrio, llegan por redes sociales. Yo creo que el impacto hoy de poder transmitir en esas redes lo que no han visto los que vienen a conocernos es fundamental. De acuerdo. Marce, bueno, pues esta es nuestra experiencia como empresarias, como emprendedoras después de 12 años, pero yo quisiera que diéramos cierre a este episodio dándoles a los que nos están oyendo unos 4 consejos. Si a ti te viene, no sé, una persona que te dice, Marce, yo quiero montar un negocio, ¿cuáles son tus 4 consejos para que me vaya bien? 4 entre las 2 o 4 ellos son. Entre las 2. Uno y uno. Yo creo que tener unas metas y unos objetivos claros. Cuando uno sabe para dónde va, busca la manera de llegar hacia allá. O sea, no es como disparar a la loca. Yo creo que la meta y el objetivo tiene que estar claro. Marce, y me sale una más de eso que estás diciendo, fíjense que salieron más, y es no mezclar las finanzas de la casa con las finanzas del negocio. Cuando yo saco de la plata que me queda aquí para pagar la administración de acá o el servicio o el agua de mi casa, si eso no hace parte del salario que establecí para mí, ahí hay una alerta rojísima. Y suele pasar mucho cuando uno está arrancando porque el negocio es incipiente, porque no estoy organizado. En eso sean súper estrictos, súper meridianos. Lo que es del negocio es del negocio y lo que es de mi casa es de mi casa. Yo creo que podemos decir que hay, pues en nuestra empresa, una parte administrativa, una parte de contabilidad, una parte de mercadeo, marketing, todo lo que tiene que ver con redes sociales y pues el grueso, por supuesto que es el equipo humano preparado para ofrecer el servicio de educación. Entonces yo creo que tiene que tener uno muy claro el norte para poder llegar allá, pero en los sueños sí se cumple y más cuando son en equipo. Se cumplen, Marce, y se cumplen paso a paso, día a día. No se proyecten en que, uy, nunca lo voy a lograr. No, vamos un día a la vez. Cuando nos imaginamos nosotros que íbamos a tener 3 sedes. La última fue en Cedritos, que la abrimos, que se nos pasó decir en enero de este año, pero ¿cuándo nos imaginamos? Decíamos Chico, el rey del universo, y de pronto fuimos y hoy pues tenemos una cadena de jardines, porque 3 ya es cadena. Después de cadena. Pues maravilloso, entonces, y es real. Se volvió real, nuestro sueño se convirtió en realidad. Así que esto es para decirles a ustedes, los que están pensando, lo que están soñando, que se puede volver real. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales,
irnos a buscar, calificarnos, ponerle estrellita e ir a revisar nuestros episodios anteriores que también tienen temas muy interesantes. Y compartirlo con todos esos empresarios, amigos que ustedes crean que les puede servir. Pues bienvenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias por oírnos, no se les olvide suscribirse en su plataforma favorita y si les gustó ese episodio, compártanlo. Síganos en nuestras redes sociales como @es_real_podcast.